Sin duda alguna, el comentario obligado es la visita del Papa Francisco, que por cierto, su nombre original es Jorge Mario Bergoglio, una persona de Argentina que como cardenal llegó a ser Papa. La peculiaridad de este Papa Francisco es que su forma de ser, de pensar y de expresarse es diferente a los papas que le precedieron. En este caso, a Benedicto XVI y a Juan Pablo II, puesto que este viene de una congregación que se llama los jesuitas. Los jesuitas, como sabemos, son personas, es una agrupación dentro de la Iglesia Católica que tiende a expresar ideas muy diferentes a los conservadores. Es muy importante recalcar que la religión, como la política, hay varias posturas. Es decir, hay gentes que son tradicionalistas, hay personas que son conservadores y otros liberales. Y el Papa Francisco es una de las personas liberales, simpatizante de las teorías de la liberación. La teoría de la liberación es aquella que dice que la Iglesia, en este caso católica, debe acercarse más al pueblo, debe estar en contacto con la población, viendo sus problemas, escuchándolos, comentando, atendiendo las causas sociales, y no estando precisamente nomás en la iglesia, acardonada, predicando y demás, como tradicionalmente se ha hecho. Recordamos que anteriormente era muy difícil para las personas expresar algo diferente a lo que la iglesia decía. Yo recuerdo que antes, cuando estaba joven, niño, las misas eran en latín. Posteriormente hubo disposiciones del Vaticano en que se hicieron en español, y posteriormente incluso hubo ya cantos no solamente los tradicionales, sino cantos con guitarra, con acordeón, y participaba la gente. Y esto es muy importante, porque los jóvenes de hoy cada vez más van hurgando, cada vez más se retraen a practicar cuestiones religiosas. Trátese de la católica, trátese de los mormones, trátese de los demás, de los más practicantes de la doctrina cristiana. Están los adventistas, los evangelistas, etc. Pero cada uno tiene sus ritos. Y este Papa Francisco, de alguna forma, vino a revolucionar la idea, no a revolucionarla, sino a implementar ciertas medidas de la Iglesia para hacerla con más comunión, con más comunicación con la gente. Y por ello, sin duda alguna, creó una gran expectación su llegada. Ya vimos como en la Ciudad de México asistieron miles de personas. Después en Chiapas, uno de los rituales de la misa que él avaló, fue que también se mencionaran ahí los evangelios o se expresaran en lenguas indígenas. Y vimos como 3 indígenas ahí hablaban en su propia lengua, lo cual no estaba permitido. Vimos cómo, llegando aquí a la ciudad, en México precisamente, cómo denostó, regañó entre comillas a los obispos. ¿Por qué? Porque les digo que no se presentara como príncipes de la iglesia, sino como gentes más sencillas, más humildes. Porque algunos obispos, no todos, de repente han vivido en la opulencia. Eso lo criticó él. Y que no se dejaran llevar por los faraones, por la ambición del poder. Los faraones él los relacionó con los gobernadores, con los jefes de gobierno, con las autoridades potenciales. Es decir, vino a tratar de humanizar y de participar más de la comunidad eclesiástica, de las prácticas eclesiásticas, con la sociedad en sí. A todo ello fue muy importante el hecho de que muchas personas pudieran participar saludándolo. Él siempre dijo que él venía aquí por las gentes pobres, por las más necesitadas, por los enfermos. Y hubo por ahí algunas situaciones muy especiales. Leyendo por ahí las noticias, me enteré de que Valentina Larraqui, que es una de las voceras del Vaticano, enviada por Televisa ya,
criticó el hecho de que un personaje en una valla en Morelia había saludado al Papa sin estar permitido en esa valla, porque recordemos que las vallas donde estaban enfrente tenían a los enfermos, a los niños, a las gentes discapacitadas. Y este personaje, según dijo Valentina, no sabía quién era, pues se trata del artista Belinda, que invadió una zona que no estaba, no permitido, que no le era para ella, puesto que ahí tenían que estar, como digo anteriormente, enfermos. Sin embargo, por ahí se dio una serie en los twitters, una serie de comentarios. Pero bueno, a todo esto lo más importante fue que el Papa vino sobre todo a criticar, a comentar, y sobre todo a pedir a la gente que fuera más humilde, más sencilla, y que creyera, que levantara la cara, que protestara cuando no estaba de acuerdo con las cosas. Recuerdo también que en una de las escenas del Papa vi cómo regañó a una persona porque al parecer no dejaba o trataba de que el Papa lo atendiera a él antes que unos enfermos, y le dijo: no seas egoísta. Lo escuchamos por la televisión 2 veces. Entonces, este personaje sin duda alguna creó pues grandes expectativas, no solamente en el mundo católico, del cual creo que practicamos la religión la gran mayoría, aún de los demás. Y en los políticos se esperaba, desde luego, algunos analistas esperaban que criticara un poco más pues a la política mexicana en ciertos aspectos, respecto a la impunidad, respecto a la impunidad y sobre todo básicamente a la corrupción. Pero parece ser que por negociaciones con el gobierno mexicano no le entró de lleno a estos temas, aunque ya sabemos de antemano que en Roma ha hablado muchas veces, se ha criticado precisamente a las cuestiones políticas de aquí de México, pero como venía ahora como jefe de Estado, porque recordemos que hasta en época de Salinas el gobierno mexicano no reconocía como Estado al Vaticano, no había relaciones diplomáticas, por decirlo así, y fue Salinas, el presidente Salinas, en una maniobra política, el que ya llegó a establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, y por eso de alguna forma lo recibieron como jefe de Estado. Lo criticable fue, algunas gentes dicen que porque el presidente de la República, Peña Nieto, llegó a esa misa, puesto que no se supone, somos un Estado laico, en el que están permitidas todas las religiones, ya no somos, ya la Constitución, como a raíz de la independencia decían que la religión única y permanente iba a ser la católica. Sin embargo, a partir de las reformas de Juárez, ya nuestro Estado se declaró laico, en donde todo el mundo puede practicar la religión o creer o no creer lo que sea. Pero a todo esto es importante remarcar que todas estas visitas, pues además que tienen un mensaje básicamente pues religioso, también tiene una connotación política, puesto que vimos a muchos de los políticos de ahí, al jefe de gobierno, al presidente, a los gobernadores, pues muy diligentes para tratar de sacarse fotos con el Papa y estar ahí. No obstante que algunos dirigentes, por ejemplo los de la llamada izquierda, en este caso el Fernando Arioles, pues de repente no están muy de acuerdo con las relaciones entre los dirigentes políticos y la Iglesia, pero desde luego la política dice que se vale todo con fin de lograr, ¿verdad?, pues la publicidad y lograr buena imagen frente al electorado. Ojalá pues que esto nos sirva sobre todo de reflexión, porque de alguna forma, recordemos que las religiones son una forma también para conservar los valores. Todas las religiones tienden a un buen fin, todas, como en la política. Lo que pasa es que ya en los hechos se desvirtúan. Y una cosa es, desde luego, la jerarquía eclesiástica, y otra cosa son los principios religiosos. Recordemos que los principios religiosos son inmaculados, y los hombres, que a fin hombres, somos falibles. Por eso muchas veces se critica a algunos sacerdotes que no llevan a la práctica. Y sobre todo, este mensaje del Papa fue en el sentido de que no se conviertan, ¿verdad?, en buscadores del poder, del dinero, de la soberbia, y que sean más sensibles, más humildes frente a la sociedad. Y esto, miles de mexicanos con su fe, recordemos que la fe, dice el dicho, que mueve montañas, y de alguna forma, pues creó una gran simpatía
este Papa Francisco en la comunidad cristiana, más bien católica, porque los cristianos pues tienen una serie de grupos en que muchos de ellos criticaron al propio Papa, porque decían que se hizo una visita de mucho esplendor, de mucho gasto, en lo que no se merecía. Pero bueno, de alguna forma, en última instancia fueron los católicos los que llevaron a cabo esto. Desde luego no hay que dejar pues de tener en cuenta que ahí se gastaron muchos dineros, y muchos de las gentes criticaron que tanto dinero que se gastó ahí pues hubiera servido para obras o servicios de un pueblo tan necesitado que está México. Pero bueno, son puntos de vista que de alguna u otra forma cada uno de ellos tenemos una visión de la vida del Papa. Por lo pronto, el Papa Francisco dejó una buena imagen, sobre todo el mensaje que dio de humildad y de fe, y de que la Iglesia se acercara más al mundo civil, al mundo de las gentes, y que no estuviera simplemente nada más en la Iglesia, que la Iglesia fuera hacia la gente, no al revés. Es todo por mi parte. Buenas noches.